¿Qué pasa cuando despiden a una alta funcionaria pública, justo cuando está en medio de un tratamiento contra el cáncer? ¿Es una decisión administrativa insensible o hay algo más de fondo? Bueno, esta es la historia de Priscila Carrasco, un caso súper complejo que mezcla política, derechos laborales y, por supuesto, la ética en el servicio público. Para entender el conflicto, el propio gobierno lo planteó desde el principio como un choque de dos mundos. Por un lado tenemos el plano institucional, o sea, la autoridad del gobierno para gestionar sus equipos. Y por el otro, el plano humano, la delicada situación de una funcionaria luchando contra una enfermedad grave. Justo en esa tensión es donde estalló toda la controversia. A ver, la historia arranca el 30 de marzo. Ese día, el Ministerio de la Mujer le pide la renuncia no voluntaria a Priscila Carrasco, la directora del CERNAMEG, que en la práctica, es un despido. La noticia, considerando su estado de salud, desató una tormenta política pero de forma inmediata. Y la reacción no se hizo esperar y vino de todos lados, ¿eh? Desde la expresidenta Michelle Bachelet, que lo vio como una señal súper preocupante, hasta gente del mismo oficialismo, como Paulina Núñez, Carla Rubilar y Evelyn Matei. Parecía haber un consenso claro. La medida era, por lo bajo, insensible. Pero, justo cuando parecía que todo iba en una dirección, la historia da un giro. Aparece un documento, un papel, que obliga al gobierno a ponerle freno de mano a todo el proceso. ¿Qué pasó? Resulta que, tras ser notificada de su despido, Priscila Carrasco presentó una licencia médica. Pero ojo, no era una licencia cualquiera. Tenía un detalle clave que lo cambiaba absolutamente todo. Era retroactiva. Entonces, ¿qué significa que sea retroactiva? Es más simple de lo que suena. Quiere decir que aunque el documento se emitió después de que le avisaran del despido, sus efectos legales empezaban antes. En concreto, la licencia decía que su reposo había comenzado el mismo día en que la despidieron, lo que, legalmente, la protegía. Y es que, legalmente, a una persona con licencia médica vigente no se la puede despedir. Así de simple. Esta jugada obligó al gobierno a pausar el despido. Ahora tenían que sentarse a analizar cómo este nuevo dato afectaba todo el panorama. Pero la calma duró súper poco. Cuando el tema legal parecía que se enfriaba un poco, fue la misma Priscila Carrasco la que, con una acción, volvió a encender la polémica. Salió en una entrevista por televisión y no se guardó nada. Dijo que el despido era inapropiado e incluso cruel. Sus palabras, como era de esperarse, tuvieron un eco súper fuerte en la opinión pública y dejaron al gobierno en una posición muy defensiva. Pero aquí es donde la trama se complica todavía más. Es clave analizar la cronología de ese día. Por la mañana, a las 9:25, se emite su licencia que le ordena reposo total en su casa. Bueno, apenas 6 horas después, a las 3:30 de la tarde, estaba dando una entrevista en vivo en un estudio de televisión a 30 kilómetros de su domicilio. Y claro, esta acción de inmediato abrió una pregunta gigante y con consecuencias bien serias para su caso. ¿Se puede invalidar una licencia médica si no se cumple con el reposo que ordena? Y la respuesta, según lo que dice la normativa, es un sí rotundo. El decreto que regula las licencias es explícito. Si no se cumple el reposo, es una causal para que el permiso sea rechazado o invalidado. Esto le sumó una nueva capa de complejidad legal a todo el asunto. Ahora, para entender por qué el gobierno insistía en hablar de pérdida de confianza, hay que retroceder un poco y mirar el historial de la gestión de Carrasco. Porque al parecer su despido no era el primer evento controversial que pasaba bajo su administración. Un caso que sonó mucho fue el de Paula Cifuentes, ex jefa de la Unidad de Violencia contra las Mujeres, que fue despedida por Carrasco en 2023. Cifuentes acusa que la despidieron por motivos políticos, después de que ella se negara a autorizar unos movimientos de presupuesto que según ella eran irregulares. Pero Cifuentes fue más allá. También denunció una cultura de, digámoslo, falta de respeto, donde, según su testimonio, Carrasco y sus círculos cercanos se burlaban de la terminología y de la seriedad del trabajo que se hacía para combatir la violencia contra las mujeres. Y lo de Cifuentes, al parecer, no fue un caso aislado. Varios informes hablan de un patrón de despidos de directoras regionales y otras funcionarias, muchas de ellas elegidas por alta dirección pública, que es un sistema que busca ser técnico, no político. Bien, demos un paso atrás. ¿Cómo se ven todas las piezas de este rompecabezas cuando las juntamos? Vamos a resumir los argumentos centrales que están chocando aquí. Al final del día lo que tenemos son 3 narrativas, 3 versiones que chocan entre sí. Por un lado el gobierno que habla de pérdida de confianza y problemas de gestión.
Por otro, Carrasco, que se defiende diciendo que fue un despido cruel que viola sus derechos. Y de fondo, como un telón, las graves acusaciones de exfuncionarias sobre maltrato y despidos arbitrarios. Este caso, con todas sus capas, sus grises y sus contradicciones, nos deja con una pregunta que queda flotando. Cuando la autoridad de una institución, los derechos de una persona y la ética chocan de esta manera, ¿dónde y sobre todo quién traza la línea?